Gracias, congresista Foronda. Vamos a dar la palabra a la congresista Ana María Choquehuanca. Presidenta. A ver, Presidenta, bueno, en realidad yo creo que ninguno de los congresistas aquí presentes, incluso los que no están y han tenido que salir por otros motivos de otras sesiones de comisión, estaremos de acuerdo en mejorar las condiciones de trabajo según sea cada punto, cada tema, poner a discutir qué condiciones tiene un trabajo, qué condiciones tiene el otro, y de acuerdo a esas condiciones poder elaborar una buena ley. Pero yo tengo una inquietud, yo no sé si la comparten mis colegas, pero aquí estamos hablando de una ley, a ver, ley que modifica la ley 2786 de ley de las trabajadoras del hogar. Dice los trabajadores del hogar, las trabajadoras del hogar. Nos estamos refiriendo, cuando hablamos de la ley de esta ley, siempre decimos la ley de las trabajadoras del hogar. ¿Significa de que solamente las mujeres, esto es solo para mujeres? Porque acuérdese de que el porcentaje de preparación que hay en las escuelas técnicas y en las escuelas superiores hoy en día han incluido muchísimo el tema de gastronomía. Y hay muchos, pero muchos estudiantes que han aprendido. Es más, hay destacados chefs que son hombres, varones, y son más hombres visibilizados que nos representan incluso a nivel internacional. Entonces yo creo que aquí tenemos que hacer no una aclaración, tenemos que entrar en el tema de la paridad. Cuando hablamos de paridad, hablemos de una paridad real, de una paridad cerca a lo real. Eso es muy importante, Presidenta, porque si nosotros estamos avalando de que esta es una ley para las trabajadoras del hogar, estamos asignando el rol a las mujeres que trabajan en los hogares, a mujeres que sigan trabajando en los hogares. O sea, no puede ser. Yo tengo una experiencia de niña, mi madre ha tenido una persona que trabajaba en la casa que era un varón y cocinaba igual que ella. Mi madre cocina muy bien y él aprendió a cocinar con la sazón de mi madre y hasta ahora lo recuerdo y hasta ahora nos va a visitar. Era un varón. Estudiaba en la nocturna, vivía con nosotros. Entonces, esto no se da solamente en un hogar, no es un caso único, hay muchos casos. Pero yo de verdad discrepo con esto porque desde que hemos empezado a discutir esta ley, mire, ¿cuántas? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 leyes. Entonces son ley para las trabajadoras del hogar. Sinceremos, Presidenta, yo le pido por favor que seamos consecuentes con lo que hablamos en el Pleno, con lo que hablamos en las sesiones. Cuando nosotros no queremos segmentar a las mujeres en roles que nos han sido asignados desde hace tanto tiempo, tantos años, y estemos nosotras mismas encasillando a las mujeres en esta tarea. Entonces yo le voy a pedir que nosotros podamos tratar de que esta ley salga como debe ser, pero una ley con paridad al 100%. Gracias. Gracias, congresista Choquehuanca. Las distintas propuestas de ley hacen referencia a trabajadoras y trabajadores, es decir, hombres y mujeres. Y de hecho el convenio 189 también hace mención en estos dos ámbitos. Yo quiero aprovechar con la venia de los participantes, en realidad dos puntos muy concretos, comentario, opinión. Y entiendo que las propuestas de ley presentadas no han hecho la precisión debida y me refiero a la discriminación étnica. Yo he escuchado testimonios crudísimos de mujeres afrodescendientes y mujeres indígenas en esta labor de trabajadoras del hogar que fueron obligadas a cortarse el cabello. Las andinas, por lo general, y eso es opción personal y decisión, pero el cabello largo y la trenza es parte de la forma como las mujeres andinas conciben su forma de ser. Y entonces mujeres que fueron obligadas a cortarse el cabello solo porque a la jefa o a su contratante no le gustaba. O a las afrodescendientes, como tienen el cabello enrulado, las mandaban a laciarlas. Y de verdad, para mí fue sorprendente, porque eso lo habíamos escuchado de la época del apartheid, pero no en estos tiempos. Para mí eso es fundamental también visibilizar, porque no es posible que la discriminación étnica así sea invisible, porque a nadie nos consta que eso pueda ocurrir en un u otro lugar. Pero creo que sí es importante precisarlo en términos de que tenemos trabajadoras del hogar de procedencias diversas, andinas, amazónicas, afrodescendientes. Y el principio de la interculturalidad, por supuesto, tiene que ser uno de los principios transversales importantes a tomar en cuenta. Y lo segundo, y en términos de pregunta, es
¿cómo y qué nivel de responsabilidad asume cuando se trata de una agencia de empleos? Y también por conocimiento de familiares muy cercanos, pero recuerdo que cuando se dio el desplazamiento de la población, sobre todo ayacuchana, aquí a la ciudad de Lima, y la gente, en ese sentido mujeres sobre todo, venían a Lima para buscar trabajos, y la modalidad en la forma como venían era a través de una agencia de empleos que las en todo caso ubicaba, y ellos se encargaban de establecer los nexos con las familias o las personas que requerían de su servicio. ¿Cuál es el nivel de responsabilidad? ¿En qué términos las agencias pueden también ser partícipes de la garantía de los derechos de las personas? Muchas gracias. Si no hay otra intervención de congresistas, vamos a dar la palabra al doctor Oxal. Adelante, doctor. Muchas gracias, presidente. He escuchado con atención las dudas, las consultas que se han formulado, y en ese orden quiero hacer algunas reflexiones importantes sobre lo que han preguntado, ¿no? El congresista hacía un comentario respecto a los alimentos que se proporcionaban en el marco de la relación laboral, y también en el tema de la jornada, ¿no? Y es totalmente lógico y razonable, porque todos hemos trabajado alguna vez con un trabajador del hogar, ¿no? Entonces sabemos cómo es el régimen. Y con relación con los alimentos, yo creo que la ley sí hace la diferencia, pero creo que le falta un poquito de entrar al detalle, porque hay dos regímenes: el régimen de cama adentro, como lo denominan, y el régimen de cama afuera. Creo que en el régimen de cama afuera no hay ningún problema, porque la jornada claramente tiene que ser de 8 horas. Entonces el trabajador llega y se retira pues al final de la jornada. Pero cuando la jornada es del régimen de cama adentro, entonces ahí ya se configura un concepto laboral que se denomina condición de trabajo. Y es que la condición de trabajo son aquellos elementos indispensables tal vez para la continuidad de la relación laboral. De hecho, la ley de CTS, el texto único ordenado del decreto legislativo 650, establece que cuando la prestación del servicio coincide con la hora del consumo de alimentos, el empleador puede proporcionarlos. Recalco esa palabra porque ahí no lo obliga, puede, ¿no? Y a veces es razonable que se haga. Pero en algunos casos, cuando no coincida y el empleador lo proporciona por voluntad propia o por convenio, eso puede calificarse también como remuneración. Y entonces yo, por ejemplo, puedo proporcionar un alimento y puedo valorizarlo y puedo pactarlo también como dentro de la... De hecho, el artículo 6 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral establece que la remuneración puede ser pagada en dinero o en especie. Y es que yo puedo pagar una parte en dinero y una parte también en especie. Es cuestión de analizarlo bien. Creo que la ley podría encontrar una salida interesante en ese aspecto. Ahora, con relación a lo de la jornada, totalmente de acuerdo con el comentario del congresista. Hay casos en los cuales, sí, yo no espero que me atiendan cuando llegue muy tarde, ¿no? Pero a veces hay que cuidar a los niños o hay que hacer alguna labor un poco más allá. La ley de jornada y trabajo en sobretiempo, aprobada por el Decreto Supremo 007-2002-TR, que es el texto único ordenado, establece que en adición al régimen del trabajador fiscalizable, es decir, aquel que yo controlo su tiempo de trabajo, de entrada y salida, hay determinados casos en los cuales los trabajadores están fuera de la jornada. Vale decir, son trabajadores no sujetos a fiscalización. Y la ley hace un conglomerado de figuras, como por ejemplo trabajadores de dirección en empresas gerentes, trabajadores de confianza en empresas, pero también habla de los trabajadores que prestan servicios intermitentes, de custodia, vigilancia, entre otros. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, trabajadores que hacen labores efectivas por momentos y dejan de hacerlo por otro momento. Vuelven a laborar y vuelven a trabajar. Prestación efectiva. Es un trabajo intermitente. La cuestión está en revisar la realidad. Si una persona hace un trabajo efectivo de manera continua durante las 8 horas, evidentemente no puede ser excluido de la jornada porque hay efectividad del servicio. Pero si el trabajo es por momentos, y así puede ser calificado esta labor, dependerá de cada caso, ¿no? Porque podrá haber un caso, por ejemplo, yo me pongo un ejemplo, atendiendo mi realidad, y veo, por ejemplo, que el trabajador del hogar puede ser que prepare los alimentos a la hora del almuerzo, luego del almuerzo consuma los alimentos y pueda pues descansar, ver televisión un rato, ¿no? Hasta que lleguen los niños del colegio a las 5 o 6, y entonces podría ser calificado como trabajo intermitente. Creo que la ley nos da la salida. Con esto no quiero promover que se califique así, sino lo que digo es que la ley establece estos dos regímenes.
Y creo que es importante que eso se clarifique y que se establezca cómo es la labor, y en atención al principio de primacía de la realidad, que es un derecho fundamental del derecho del trabajo, se establezca que en aquellos casos pues el trabajador está fuera de la jornada. Eso ayudaría mucho, ¿no? Entonces yo reviso los proyectos y no hay nada de eso. Eso es un tema fundamental, porque es un derecho fundamental también del trabajador. Por otro lado, el tema de los contratos, creo que también es importante, lo dijo la congresista, ¿no? Sí es importante firmar un contrato, pero ¿cómo lo firmo? Por ejemplo, digo, cuando se trata de seguridad y salud del trabajo, el Ministerio cuelga en su página web formatos de cómo se llenan los exámenes médicos y hace difusión. Digo, ¿y el caso respecto de esto no puede hacerlo el Ministerio de Trabajo? Es tan sencillo de colgar un formato con las cláusulas básicas de toda contratación y una ayuda a memoria tal vez de informar qué más se puede pactar y qué no se puede pactar. Sencillamente las personas del hogar lo imprimen, lo llenan y está el contrato. Creo que no es nada difícil, no estoy descubriendo la pólvora. Eso es así, es fácil. Lo que sí es importante es el registro, porque yo puedo pactar mi contrato con otra persona y lo puedo desconocer. Actualmente existe la planilla electrónica, ¿no? A través del PDT yo subo el contrato, lo escaneo y ya está, registrado. Esto podría ser de utilidad para que, bueno, todos no podrán hacerlo, sin duda alguna, porque habrán sectores en donde no tienen esa facilidad, pero al menos creo que debería ser a priori, este procedimiento debería permitirse. Firmo un contrato, lo escaneo o le tomo una fotografía, como puedo hacerlo con el celular inclusive, y lo mando, ya está registrado. Eso garantiza los derechos del trabajador y también del empleador. Y en aquellos casos en donde no se pueda, pues tendrá que haber un plazo razonable para que se proceda el registro físico como ocurría antes. Pero la obligatoriedad es indispensable. Y termino finalmente con dos cositas, ¿no? El tema de las agencias de empleo, sí es un tema fundamental. Hay una ley, la ley de agencias de empleo. El problema es que las agencias de empleo no son ni tercerización ni intermediación laboral, procesos de descentralización productiva. Lo único que hacen esas empresas es, me das tu currículum, yo lo evalúo y se lo oferto a algún empleador y se contrata. ¿Cuál es mi responsabilidad? Ninguna. Solo gano una especie de comisión, pero debería tener una responsabilidad. ¿Cuántos casos hemos visto de robos en casas porque las agencias de empleo no detectaron, no fiscalizaron? No se trata simplemente de ganar, de lucrar, se trata de que cumplan una función social también, ¿no? Y en esa medida creo que estas agencias de empleo deben responsabilizarse solidariamente con la persona que comete el delito, la infracción, también. Y lo último, se comentó acerca de que la ley no debiera ser muy detallista. Claro, la técnica legislativa implica que sí, pero creo que la ley debería establecer las bases, ¿no? De lo que hay y de lo que no hay. Eso es todo, ¿no? Gracias. Muchas gracias por esas aclaraciones y precisiones. Vamos a dar la palabra a la congresista Choquehuanca. Gracias, presidente. En realidad, para terminar y complementar un poco lo que acaba de decir el doctor, que me parece muy importante, es con referencia a las agencias de empleo, efectivamente. Ahí tenemos un gran problema, y el problema radica precisamente en que ciertamente no prestan ninguna garantía, ellos no se hacen solidarios de nada, bajo la modalidad de ¿qué? De que hacen un contrato por 3 meses, para ellos solo responsabilizan, dice 3 meses. En primer lugar, les quitan el DNI a las personas. En segundo lugar, se quedan con el primer sueldo o con la mitad del sueldo. O sea, esto es ganar, ganar. Es un negocio ganar, ganar. ¿Tributan por eso? A ver, saquemos la mitad del sueldo de todos los contratos que hacen. No hay un registro. No están debidamente reconocidas. Abren la puerta, dicen agencia de empleos, y empiezan a tener una colección de DNIs ahí, y luego, bajo la modalidad de estos contratos, finalmente no responden por nada. Creo, presidenta, que si estamos hablando de una ley adecuada y precisa para los y las trabajadoras del hogar, también tenemos que hablar de las agencias de empleo, y tenemos que legislar urgentemente por una norma, una ley bien clara acerca de las agencias de empleo, para que SUNAFIL empiece a cerrarlas. No es posible que nosotros podamos seguir contemplando que haya una cantidad tan rentable, sin impuestos, que bajo la mirada indiferente de las autoridades siga funcionando, y que nosotros todos los días estemos
corriendo el peligro de que al llegar a casa simplemente no encontremos algunas de nuestras cosas. Creo que ahí tenemos un rol muy importante que jugar bajo legislación, y yo le pido, Presidenta, que podamos en todo caso conformar una mesa de trabajo en esta misma comisión para que podamos urgentemente legislar en favor de la seguridad de las personas que también damos el trabajo, porque creo que esa seguridad corresponde desde este Congreso de la República. Gracias, Presidenta. Se agradece a la congresista Choquehuanca y vamos a dar finalmente la palabra a la viceministra, doctora Loli. Tiene la palabra. Muchas gracias, señora Presidenta. En efecto, la firma de un contrato es un mecanismo para proteger a las dos partes y eso es absolutamente importante. Entonces, seguramente con las opiniones del doctor y con las que pudieran haber del Ministerio de Trabajo, esto es algo que debiera quedar absolutamente regulado y, como digo, es un mecanismo de protección. Respecto al tema del SIS más pensiones, creo que hay que regularlo también, porque se habla mucho del seguro social, ¿no? Y no se habla del seguro integral de salud. Entonces, si es que es una práctica que muchas de ellas digan, yo tengo mi SIS, no quiero porque trabajaré acá 2, 3 meses, un año, y después cuando salgan no voy a tener seguramente otro seguro, está bien, pero eso tiene que estar también normado, ¿no? Y que eso no obste el pago de los otros derechos que pudiera tener, ¿no? O algunas incluso, y eso hay que decir, prohibirlo, dicen, no me pague mi seguro, pero más bien en lugar de pagar el seguro me da a mí un poco más. No se puede negociar este tipo de derechos y eso también tiene que quedar claro, son derechos que no son negociables. Lo otro que me parece importante es que me han pedido algunas cifras de trabajadoras del hogar adolescentes. No tengo yo el número de mujeres adolescentes que están trabajando actualmente, eso seguramente lo maneja el Ministerio de Trabajo, igual la Dirección de Niños, Niñas y Adolescentes, apenas la tenga yo se las voy a entregar, pero sí tengo acá algunas cifras, algunas estadísticas de violencia contra trabajadoras del hogar que se han atendido entre enero y febrero de este año en los centros de emergencia mujer, en los 346 a nivel nacional. Las cifras no son bajas, se han atendido 362 casos de violencia, incluye violencias de distinto tipo, también violencia sexual. De esos casos, 11 las víctimas han sido menores de edad, ¿no? Es decir, de 0 a 17 años, 10 mujeres adultas, 10 mujeres y un varón, ¿no? Todos menores de edad, es decir, es cierto que también algunos varones. Luego de 18 a 59 años, ha habido 338 mujeres y un varón, y de más de 60 años, 12 mujeres que han también denunciado hechos de violencia. Es decir, estamos a lo largo de la vida de las mujeres, y claro, los centros de emergencia mujer y nuestros servicios, como trabajan en función de la ley 30364, atienden la violencia contra las mujeres de cualquiera sea el espacio donde se produzcan y a lo largo de todo su ciclo vital. Podemos seguramente pedir alguna data más especial sobre las zonas de donde provienen, si es violencia sexual o de otra naturaleza. Nosotros podemos solicitar que se nos precise esa información, pero sí podemos decir que hemos atendido 362 casos de violencia contra trabajadores del hogar, 11 de los cuales han sido menores de edad, ¿no? También creo que me parece también que hay un conjunto de propuestas que es muy importante que puedan ser incorporadas a nivel del reglamento, pero que deberían quedar como las pautas. Y también coincido, y a mí me parece que fue una cosa importante de la ley 334, que no solamente coloca principios generales, sino también principios de actuación, que eso permite que los magistrados, jueces, o que sea, que intervengan, apliquen determinadas pautas, como el principio de interés superior del niño, como el respeto a la interculturalidad, ¿no es cierto? Y hay algunos de estos principios o el de la igualdad que podrían ser importantes. Y respecto de los niveles de adecuación a los marcos internacionales, sabemos que ahí eso no es objeto de debate. Podemos debatir el modo como queremos asegurar una aplicación a una realidad como la nacional, ¿no? De una norma como esta. Por ejemplo, en el caso de la ley 334 se dijo que de inmediato se aplicaba al día siguiente y fue todo un desastre porque no había modo de al día siguiente tener todo modificado. Entonces, hay algunas cosas que pueden utilizarse a nivel normativo, pero lo que yo creo que es donde no hay que arriar banderas es en el que se puedan colocar algunas cosas de avance. Hay, por cierto, consideraciones como el hecho de que la familia pues no es en efecto una empresa, pero también la posibilidad de hacer un contrato le permite a uno decir de qué manera quiero que sea tu trabajo. Entonces esto de que ya tú
te levantas de 6 a 10, haces tal cosa, y yo necesito que de 5 a 8 a 10 o lo que fuera estés disponible para tal otro tipo de tarea. Entonces, eso sí está pactado, acordado y validado, creo que es muy importante porque permite que no se preste tampoco a situaciones de explotación, ¿no? A mí me informaron, por ejemplo, de un caso de este señor que era médico, me parece, que llegaba cerca de la medianoche y no hay nada que comer en la casa, despertaba al trabajador del hogar y la mandaba a comprar pues un sándwich en un kiosco cercano, ¿no es cierto?, a esa hora. Entonces, o sea, hay que ver qué tiene que ver con la exigencia del derecho al trabajo y qué cosa puede traducirse ya en una explotación. Entonces, también eso creo que es importante que quede bien pautado para que se garantice tanto los derechos de la persona que está pagando, de que en efecto se les dé el trabajo que se espera, pero también del trabajador o trabajadora, de que se garanticen en efecto su derecho al descanso, por ejemplo, ¿no? Antes se decía que tenía 8 horas de descanso, entonces en realidad podía trabajar 18 horas, ¿no? Entonces hay que avanzar en esto y creo que aun cuando a nivel normativo podamos avanzar más rápidamente, sabemos que nuestra realidad seguramente va a lograr que estas cosas estén dentro de 30 años. Y lo digo porque el Código Civil peruano, ¿no?, que dice que hay igualdad entre el hombre y la mujer en la familia, ¿no?, hasta ahora no se cumple porque hasta ahora todo el mundo cree que el hombre es el jefe del hogar, ¿no? Gracias. Gracias, ministra, por esos valiosos aportes. Viceministra, agradeciendo la presencia tanto del doctor Oxal Ábalos, presidente de la Comisión de Trabajo del Colegio de Abogados de Lima, así como la viceministra. Congresistas, yo quiero aprovechar del quórum para solicitar la dispensa de aprobación del acta de la sesión del 13 de marzo. La de 13 de marzo pasamos, en todo caso, sírvase levantar la mano para aprobar esta acta del 13 de marzo, ¿sí? ¿Tiene alguna cuestión sobre el acta del 13? Por supuesto, sí, okay. Yo hice una cuestión de orden ante el acta de que íbamos a aprobar lo de los proyectos de ley, pero no nos han juntado en la agenda. Bueno, no tengo el físico, yo no lo he visto. Entonces yo me voy a abstener. Yo me abstengo. Sí, las observaciones que ha hecho o la cuestión de orden que ha hecho la congresista Andrade han sido incorporadas en el acta del 13 de marzo. Aún no están, me dicen, transcritas las transcripciones, sin embargo, sí, pero... Bueno, yo estoy en contra, entonces a la hora de votar yo voy a votar en contra. Las transcripciones, recordamos que no depende del equipo técnico de la comisión, esto lo hace el equipo de planta del Congreso. Sí, en todo caso, vamos a someter a la dispensa de aprobación del acta de la sesión del día de hoy. Sírvanse levantar la mano las congresistas que están a favor del acta del día de hoy. ¿Sí? El día de hoy sí. Ok, aprobado. Congresista, solo un detalle y ya que está aquí la viceministra, aprovecho para mencionarlo. Han pedido la presencia de la ministra en la próxima sesión, pero las sesiones coinciden con las reuniones del Consejo de Ministros, las sesiones del Consejo de Ministros, un miércoles. O sea, así invitemos cada miércoles, la ministra posiblemente no puede venir. Y lo que sugiero es si podemos tener sesión extraordinaria el 5 de abril. Pero, a ver, congresista Choquehuanca. Esa no es una razón, porque cuando el Congreso invita, así sea Consejo de Ministros, uno pide licencia en el gabinete y uno puede venir. Yo venía en esas fechas, ministra. Ok, congresista, con esa aclaración vamos a nosotros coordinarlo con el despacho de la ministra para que ocurra dicha dispensa ante el Consejo de Ministros y podamos contar con su presencia. Congresista Cruz. Sí, buenas tardes, presidenta, a todos los congresistas, así como la viceministra y el representante del Colegio de Abogados. Presidenta, la próxima semana tenemos la semana que ya hemos programado de representación. Entonces, no se sabe, pero ya se programó desde cada despacho. Entonces, no sé si se programa, no vamos a tener quórum. Eso solamente para
señalar. Gracias. Sí, congresista, se sobreentiende que es en la subsiguiente semana, en donde no hay semana de representación, porque hasta el momento no sabemos si va a haber semana de representación, entendemos que sí, pero vamos a coordinar con el despacho de la ministra para asegurar su presencia. Comunicarles que el día viernes estamos convocando a reuniones de trabajo con organizaciones de sociedad civil, entre ellas Sindicato de Trabajadoras del Hogar e instituciones públicas, asesores de los despachos de congresistas autores de los proyectos de ley, así como al equipo técnico de la Comisión de Trabajo, para ir avanzando con el análisis de los distintos proyectos de ley de cara a un dictamen próximo a ser debatido en el Pleno y que aborde los derechos de las trabajadoras del hogar. No habiendo más asuntos que tratar y siendo exactamente la 1:23, se levanta la sesión agradeciendo a todos y todas por su participación. Entonces se levanta la sesión. Se ha acordado invitar a la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, para una próxima sesión, para un próximo miércoles, ante los numerosos casos de feminicidio que se están registrando en nuestro país. 3 casos en solo 5 días. Estamos con la congresista Gladys Andrade, a quien le damos la bienvenida. Bueno, es necesaria la presencia de la ministra de la Mujer, tantos casos de feminicidio, uno de descuartizamiento, terrible lo que está pasando en el país. Sí, es muy importante y ella ha manifestado el día de ayer de que tenemos que tener políticas públicas al respecto para poder parar lamentablemente con esta ola de feminicidio que se ha desatado, y decirle pues a ella que también uno de sus mejores aliados también es el Ministerio del Interior, porque ya él está a cargo de todo lo que es la Policía Nacional. Y ella conoce también el tema, ¿no? Como nosotros como congresistas vamos a nuestras regiones y conocemos de cerca lo que pasa a la mujer, ¿no? Además, es muy importante conocer qué políticas están adoptando, cómo están funcionando los centros mujer, porque muchas veces que son golpeadas van a hacer la denuncia, por X motivos no se le da la medida de protección, o a veces se les da la medida de protección, pero no pasa nada. Claro, los centros de emergencia mujer, en realidad, a mi opinión, no están funcionando al 100% como para lo que fueron creados. Hay una colega que ha manifestado que en el departamento de Junín, por ejemplo, el personal que labora ahí no está saliendo a campo y no le están dando el apoyo en cuanto a lo que ellas están necesitando. Lo que yo siempre vengo reclamando también es sobre los centros de emergencia mujer, que no pueden mantener el mismo presupuesto de lo que es Lima Metropolitana a las que son las regiones. Porque en nuestras regiones, para trasladarse a los centros poblados, está de 3 a 4 horas. Y el pasaje está de 200 a 300 soles. Entonces ellas manejan un presupuesto de 2.000 soles, lo que es Lima Metropolitana y lo que son las otras regiones que son mucho más lejos los centros poblados. Así que es muy importante. Hoy se han escuchado los argumentos de estos proyectos de las trabajadoras del hogar. Lamentablemente muchas trabajan en la informalidad, ganan menos del sueldo mínimo, son explotadas. ¿Considera que es necesario que salga un dictamen de aquí? Sí, ya lo manifestó la presidenta, se van a hacer algunas mesas de trabajo, porque también tenemos que velar por ellas, ¿no? Si bien es cierto, hay en algunos lugares que tenemos que reconocer lo que las explotan, en otros las acogemos por el servicio que ellas nos dan porque son parte de nuestra familia. Entonces hay que darle ese respaldo. Muchas de ellas también están en una edad de ser madres y este proyecto de ley queremos enriquecerlo también para que ellas puedan tener unos días de descanso, de permisos en cuanto a lo que es la maternidad, ¿no? Se ha manifestado también que no somos empresas con fines de lucro, pero sí bajo la perspectiva de familia podemos darle ese apoyo que ellas también necesitan. Ya para finalizar, se está hablando, a raíz la congresista Mercedes Arauz ha pedido que debería de una vez sincerarse los sueldos de los congresistas a raíz de la polémica que ha habido por el bono que se da por semana de representación. El mismo presidente del Congreso está pidiendo que no solamente sean los 5 días consecutivos, sino que en cualquier día del mes, para que se adapte al cronograma del congresista y de las personas que ustedes reciben. Mira, yo no comparto de que sea cualquier día del mes. Para mí la semana de representación, que yo la vengo trabajando desde que sé que era parte de mis funciones. Por ejemplo, yo soy Lima Provincias y no llamamos dificultades, pero para el traslado de Lima, yo me tengo que trasladar. Yo soy de Chancay, vivo en Lima, claro, por razones de trabajo. Yo me tengo que trasladar hasta Cañete, Huarochirí, en otras oportunidades Cajatambo, Ollón, Guaura, Barranca.
Entonces, en esta semana yo puedo programar qué días voy a hacer la visita. Yo no quisiera en realidad que se quite, porque algunos dicen mejor ya no hacer semana de representación. Yo sí estoy de acuerdo que sea toda una semana para poder programar las visitas y que no se cruce con las comisiones. Muchísimas gracias a la congresista Gladys Andrade, secretaria de la Comisión de la Mujer. Adelante, estudios. Adelante contigo, Mario. Muchas gracias a la congresista Gladys Andrade por sus palabras y también muchas gracias a Raquel Salazar por esa información desde la sala Carlos Torres y Torres Lara, en donde se ha visto en esta Comisión de la Mujer y Familia, en esta sesión, 5 proyectos de ley a favor de la situación laboral de las trabajadoras del hogar. Han estado presentes, como hemos visto, la viceministra de la Mujer se ha pedido citar a la misma ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, para que pueda también tratar el tema que tiene que ver con feminicidios y los altos índices que se vienen dando en nuestro país. Vamos a continuar, vamos ahora a la sesión ordinaria de la Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de ver las presuntas irregularidades y posibles actos de corrupción en el gobierno regional del Callao, en la sala María Elena Moyano. Esta sesión, pues, dirigida por el congresista Percy Alcalá.